Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para hablar sobre las elecciones presidenciales de Polonia que se celebraron ayer, día 1 de junio de 2025, aunque este vídeo probablemente lo veréis más tarde. Y bueno, la segunda vuelta, ¿no?, de estas elecciones donde se disputaron la presidencia Nawrocki del PiS contra Trzaskowski de Coalición Cívica, ¿no?, del KO. Y antes que nada, perdonadme por si alguien sabe polaco y la pronunciación de los nombres no es la más acertada del mundo, ¿no? Pero bien, sinceramente no creo que sea un vídeo tan largo. Sinceramente, pues en claves generales las encuestas daban un poco pues que ganaría Trzaskowski, ¿no? Con una diferencia mínima, todo hay que decirlo, con un resultado muy ajustado, pero hasta el exit poll, podemos decir, las encuestas, ¿no? Después de que ya pues se abrieran los centros, bueno, se cerraran, perdón, los centros de votación, no, se acabara ya la jornada, pues daban como ganador a Trzaskowski, pero con una diferencia mínima, ¿no? Y sí, ha acabado viendo un vencedor por diferencia mínima, pero no ha sido justamente el que se pensaba, no ha sido Trzaskowski, ha sido Nawrocki, ¿no?, el candidato del PiS, básicamente. Y bueno, yo aquí vengo a dar un poco una reflexión, ¿no? Y estoy seguro que otra gente que también está un poco metida en lo que es la política polaca también la dará, que no es tanto sobre el PiS, es más bien sobre Coalición Cívica, porque creo que esta derrota de Coalición Cívica, de KO, de Trzaskowski, viene a reconocer, yo creo, un poco que a lo mejor Trzaskowski no era el candidato necesario para ocupar la presidencia, ¿no? O al menos no en este contexto, no ahora, ¿no? Básicamente porque si Coalición Cívica, KO, quería la presidencia, a lo mejor hubiese sido mejor candidato Sikorski, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, un hombre al final, creo que en ciertas cuestiones que puede gustar a muchos más votantes conservadores y todo, a muchos más votantes moderados, por decirlos de alguna manera, no tiene a lo mejor un talante tan ideologizado, ¿no?, y tan de partido como lo tiene Trzaskowski. Es un hombre, yo creo, más centrista dentro de, evidentemente, podríamos decir, la política polaca, y que puede gustar a amplios sectores de la sociedad, ¿no? También a gente que de normal pues es más favorable a lo mejor a votar al PiS, ¿no? O bueno, resumiendo, claro, en zonas rurales donde acostumbra a ganar el PiS, ¿no? Y Trzaskowski, sinceramente, pues puede gustar mucho en zonas urbanas, especialmente en la capital, ¿no? Pero en zonas rurales, pues creo que se queda corto, y es donde el PiS al final tiene su fuerte, y es evidente que no ha conseguido remediar esa situación. Yo a lo mejor con Sikorski, sinceramente, sí lo hubiese conseguido por, yo creo, su mejor imagen, que no Trzaskowski. Pero bueno, al final se hicieron unas votaciones internas y las ganó Trzaskowski, ¿no? Tampoco es como eligieron ellos, pero sin duda creo que hubiera sido mejor opción, ya que hubiera sido, creo, una opción más atractiva para el votante en general, una opción más aglutinadora, y creo que hubiera dado mucho más juego, ¿no? Al final también esto hay que mencionarlo y hay que tenerlo en cuenta. Es un candidato que sí, es lo que digo, ¿no? En zonas urbanas tendrá mucho apoyo, tendrá mucho reconocimiento, pero al final debes de conseguir algo disruptivo, debes de conseguir una victoria en zonas que nunca lo has logrado, y este candidato pues no pasaba del tope que siempre se había establecido, que siempre había conseguido ganar, ¿no? Y bien, tengo que decir, es decir, es la segunda vez que se presenta como candidato presidencial, las dos las ha perdido, ¿no? Es decir, ya la primera creo que se podía ver un indicativo. Si bien es cierto, entiendo yo como figura de respeto también un poco dentro del partido, al final es el alcalde de Varsovia, supongo que lo mantuvieron, y más viendo, ¿no?, las buenas predisposiciones que en un principio podía tener el partido gobernante, la coalición gobernante más concretamente en lo respectivo a Coalición Cívica, para proponer este candidato, ya que al final pues venían de ganar unas elecciones parlamentarias y unas elecciones locales que al final
en su conjunto no sacaron tampoco mal resultado, ¿no? Pero ya os digo, si querían ir a lo seguro, probablemente Sikorski hubiera sido un mejor candidato. Pero bien, después de este análisis un poco sobre que es el candidato, que creo sinceramente que al final ha sido más por eso, es decir, han puesto yo creo un candidato más ideologizado y no han puesto un candidato tan pragmático, y eso al final, pues bueno, en la segunda vuelta muchos votantes han preferido también a Naurroki y bien, evidentemente se ha notado una diferencia mínima también, es verdad, pero bueno, al final se han puesto el candidato del PIS, quien no lo parecía, ¿no? En un primer momento, al menos mucha gente lo daba por ganado ya, que el CAO iba a ganar. Pues bien, después de todo esto, quiero enfocar una parte del vídeo, ¿no? Un poco a, bueno, a los alarmistas, ¿no? Los que dicen que ahora Polonia ha caído bajo las élites rusas, que Polonia ahora es, bueno, va a asumir un presidente prorruso, y ni mucho menos. Yo personalmente creo que muchos estáis excesivamente alarmistas, os alarmáis por la mínima, es decir, debemos de entender un poco el contexto polaco, el contexto político polaco, es decir, es evidente que el PiS es un partido conservador, es evidente que sí, es euroescéptico, ¿no? Aunque sí, eso también hay que decirlo, en la práctica no hayan hecho tampoco mucho por salirse de la Unión Europea y no sean como Hungría en ese sentido, pero sí, de facto, podríamos decir, o sobre el papel, es un partido euroescéptico. Pese a todo eso y todo lo que queráis decir, sí, lo son, pero vamos a ver, es decir, no por eso ya es un partido pro-Putin o ya es un partido favorable, ¿no?, a los intereses del Kremlin. Ese es un error que cometen muchos, o cometéis, si me ve alguien que piensa eso, muchas personas, porque equiparan muchos partidos políticos de este ámbito a nivel europeo con el PiS, ¿no? Y creo que eso es un grave error, sinceramente, porque cada país tiene sus connotaciones, sus diferenciaciones a nivel político y también sociológico, evidentemente, y Polonia es bastante excepcional en lo que concierne, podríamos decir, al nivel de partidos, ¿no?, que a lo mejor estamos acostumbrados, nada más y nada menos. La segunda vuelta de las presidenciales, bueno, es que en general los dos grandes partidos de Polonia, uno es de centro, tirando hacia el centro derecha, está en el Partido Popular Europeo, y el otro es un partido conservador, como mucho, si lo queréis etiquetar de ultraconservador, ¿no?, ahí con pinzas, quiero decir, al final es un partido, pues, ya digo, cristiano, conservador, y pues diría cristiano también en lo social, ¿no?, demócratas cristianos sociales también, y creo que es algo a remarcar, ¿no?, con diferenciaciones importantes de otros partidos parecidos a nivel europeo, sin que creo que mucha gente comete el error de comparar al PiS con otros partidos populistas de la Unión Europea, ¿no? Y no, el PiS, como iba comentando, que no me quiero desmarchar mucho, el PiS, pese a que sí, sea un partido nacionalista, sea un partido euroescéptico, eso no quiere decir que sea un partido prorruso. De hecho, a ver, sin ir más lejos, estuvieron en el gobierno hace 2 años, cuando empezó la invasión de Ucrania, estaban en el gobierno y fueron los más leales a Ucrania, básicamente, es decir, fueron sus grandes valedores, ¿no? Así como el presidente del PiS, Andrzej Duda, el actual, también, quiero decir, se presentó con el PiS, ha estado 10 años, tampoco es que haya sido aquí evidentemente el prorruso, ¿no? Por tanto, eso se tiene que decir, es una absoluta mentira, ¿no? Porque además el PiS es un partido prácticamente antirrusia, ¿no?, como la gran mayoría, diría, de partidos, menos alguno como Confederacja o partes también de ese partido, ¿no?, que hay que matizar bastante, pero parte de ese partido en concreto, esta es una cuestión bastante vital, ¿no? Es decir, la mayoría de
partidos pues son anti-Rusia y el PiS es uno de ellos. Y esto, pues bueno, tiene su origen en lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ya no solo la ocupación nazi, sino la ocupación evidentemente por parte de la URSS y lo que conllevó después a la dictadura, ¿no? De la República Popular Polaca, la represión y todo lo que conllevó. Por tanto, evidentemente, con la represión de la URSS, con todo lo que hizo la URSS en Polonia, evidentemente, pues es un partido, el PiS, completamente antirruso, ¿no? En ese sentido, y es ridículo que tenga yo que decir esto, en el sentido de decir, no, es que Andrzej Duda o el anterior gobierno polaco que era del PiS no eran favorables al Kremlin, quiero decir, no es algo que esté hablando de hace 10 años o 20 años, que haya gente que le cueste recordar porque no seguía la política, estoy hablando de cosas muy recientes, que vamos, que yo lo he vivido, que lo he ido siguiendo, pero por el paso del tiempo, porque es que pasó hace nada, quiero decir, a mí Donald Tusk, hostia, hace 4 días que está, quiero decir, el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Entonces, es eso un poco, quiero decir, esto es un análisis errático por parte de la gente que dice que es prorruso el candidato. Es cierto, ha hecho unas declaraciones con el tema de Ucrania en la OTAN, probablemente para ganarse, en un intento también de ganarse el apoyo de Confederat, al menos en un principio, también puede ser, ¿no? Pero al final lo que cabe es remarcar la política de siempre, la política que tienen y las acciones. No recordemos que el señor Navrocki es imposible, primero, que sea prorruso, pese a lo que quieran decir algunos, porque es que él mismo está en busca y captura por Rusia, ¿no? Entonces eso, por favor, es decir, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. O sea, buscad un poco, informaros bien y antes de hablar, pues aseguraros de lo que decís, ¿no? Porque como he mencionado, pues la situación en este contexto es muy diferente, es muy diferente. Y a ver, cuando alguien es prorruso, se le tiene que llamar prorruso si lo es, como el caso de Simión, de Georgescu en Rumanía, que no he tenido tapujos en decirlo, no he tenido tapujos en denunciar a quien de verdad lo fuese, quien difundiese su propaganda, pero en este caso es faltar a la verdad y por tanto no lo es, ¿no? Y creo que es un error, no un error porque no, yo no, algunos dirán, buscas defender al PiS, que ya me imagino algunos, ¿no? Diciendo, no busco defender al PiS, no es un partido que especialmente pueda simpatizar yo, ¿no? Pero sinceramente busco al final que se entienda la verdad de cada país lo máximo posible y el contexto, y considero que decir estas burradas, porque al final son burradas, contribuye a que sinceramente, y lo digo así, se prostituya la realidad de un país, ¿no? Y se vende una imagen que realmente no es y se pongan etiquetas que no son y que no son las adecuadas, ¿no? O sea, comparáis la situación de vuestros países con la de otros, ¿no? No es equiparable el PiS ni a Vox, que es un partido claramente prorruso, a menos a día de hoy, o al Fidesz. Es un partido completamente diferente, ¿no? Está en otra liga, juega en otra liga. Entonces, uno debe de abstenerse a hacer este tipo de comparaciones porque son completamente erróneas, ¿no? Y sí, puede ser pro-Trump el candidato, pero eso no lo convierte prorruso. Eso también hay que remarcarlo, ¿no? Y bien, pues eso un poco, sinceramente. Creo que muchos se equivocan, muchos os equivocáis cuando habláis de eso, sinceramente, y ya os digo, es decir, es un grave error que estoy viendo, y ya no solo de tuiteros o de gente individual, que mira, lo puedo llegar a entender, ¿no? Dentro de lo que cabe, al final cada uno puede tener menos información, más, y sabemos que todo esto en el mundo de las redes sociales, la gente habla mucho, a veces sin disponer de mucha información. Pero es que medios de comunicación públicos, sin ir nada más lejos que TV3, que lo siento mucho, es mi tele autonómica, pero pierde toda su reputación cuando pone este tipo de etiquetas y habla así, ha llamado al partido, pues bueno, aparte de ultraderecha, para mí lo más grave no es eso, es que ha dicho que el candidato era prorruso, ¿no? Bueno, ¿qué queréis que os diga? Que medios oficiales digan eso les desprestigia bastante, sinceramente, les desprestigia bastante
importante y es para ya no ver más esa televisión, porque para mi sensación está desinformando, ¿no?, al espectador. Entonces, un poco eso, sinceramente. Es decir, he visto mucho alarmismo en redes, en general, no hay para tanto, es decir, va a seguir viendo tensiones entre el gobierno de Tusk y la presidencia, probablemente, porque tiene el poder de vetar leyes, pero bueno, al final no es el cargo, ni mucho menos, con más poder en Polonia, sino que es el primer ministro, ¿no? Y evidentemente tiene unas consecuencias negativas para la cohabitación entre la jefatura del gobierno y la del Estado, pero no es aquí una catástrofe ni mucho menos. Es un clima habitual en Polonia, ¿no? Y bueno, pues bueno, la situación continuará más o menos parecida, ¿no? Entonces, ya os digo, es eso, básicamente eso, ¿no? Y sobre todo recordad lo de Nawrocki, ¿no? Que evidentemente, pues, ha hecho múltiples declaraciones en contra de Rusia también, y lo que digo, está, bueno, está en busca y captura por Rusia, ¿no? Entonces, es eso un poco. Y bueno, quería hacer este vídeo porque lo consideraba importante por las cosas que he ido viendo, ¿no? Y bueno, espero que os guste el vídeo, la verdad, que le deis apoyo con el tema, porque considero importante hablar de este tema. Y bueno, nos vemos hasta la próxima y adiós. Espero que disfrutéis del contenido que se vaya subiendo. Muchas gracias.